La charla está pensada para no especialistas en ningún tema de matemáticas, entonces elemental esencialmente, sobre todo la parte que tiene que ver con homología. Voy a tratar de introducirla de manera elemental, tratando de que se vea un poco de qué estamos hablando. Bueno, la motivación de la homología persistente, tal vez el hecho de que está sonando mucho el tema, es que viene junto con lo que se le llama Big Data, datos masivos o grandes cantidades de datos. Vamos a llamarle Big Data para no confundirnos. El punto está en que la gente se da cuenta en los últimos años que es muy bueno tener mucha información, hay abundancia de información, pero hay sobreabundancia de información. En muchas ocasiones, tanta información es contraproducente, evita que se pueda utilizar de manera inteligente la información, se cuenta con demasiadas cosas, demasiadas bases de datos que en muchas ocasiones están sucias, que no se pueden utilizar para obtener información clara. Y entonces, ¿qué? ¿Se tira la base de datos? ¿O qué? ¿Para qué me sirven bases de datos sucias? Con información redundante, información incorrecta, información equivocada, ruido, en fin, hay muchos problemas aparte de la sobreabundancia de información. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante este paradigma? No paradigma, digamos paradoja. Esta paradoja de que se cuenta con mucha información y no se puede utilizar mucha de ella porque no se tiene sistematizada o porque hay sobreabundancia y no se sabe cómo utilizar. Entonces, bueno, estos son datos simplemente para ilustrar el hecho de que hay una sobreabundancia de información. En la misma cantidad de información que se creó desde el inicio de la computación hasta 2003, se crea cada 2 días desde 2011 y se dice que cada 10 minutos desde 2013. Eso evidentemente da una imagen de la sobreabundancia de información. La sobreabundancia de información, la cantidad de datos crece, se dice, en 3 dimensiones, en volumen, velocidad y variedad. Al mismo tiempo, la cantidad de información que se maneja trae mayores ventajas o no ventajas, mayor infraestructura ligada a la información, como mayor capacidad de almacenaje de información, mayor capacidad de procesamiento de información, programas o equipo que permite el manejo más inmediato de la información, y hay que resolver problemas de acceso, utilización, de mantenimiento de las bases de datos, validación, gobierno de la información. Todos estos son obstáculos para el uso mismo de la información. El enfoque de lo que está pasando o de lo que se está estudiando actualmente con estas cuestiones de homología persistente y demás es cambiar un poco el enfoque de las preguntas que se hacen. Hasta ahora, con las ideas de minería de datos, de que me meto dentro de las bases de datos y trato de obtener información, el paradigma, la idea que se tiene, es que yo, usuario, voy a hacer la pregunta correcta a la base de datos o a la información que tengo regada y me voy a obtener la información que necesito. Eso es lo que estamos diciendo, es que está sobrepasado, no es más posible o no es posible eficientemente. Entonces vamos a cambiar la pregunta. Lo que se pregunta uno ahora es, si tengo la información, las bases de datos o la información sobre diferentes temas, puedo preguntarle a los datos cuál es la estructura que tienen, que pueda yo de alguna manera obtener información acerca de la estructura de los datos, la estructura natural de los datos,
y que entonces yo vea en esa estructura, obtenga la información más importante acerca de los datos. Entonces lo que vamos a tratar de ver es qué estructura pueden tener los datos o qué me pueden decir los datos, preguntarle a los datos directamente. Entonces voy a poner un ejemplo de esto, un ejemplo clásico, pero viejo, antes de que existiera la sobreabundancia de información o computadoras siquiera. El ejemplo viene de 1854, de un suceso en Londres, de una epidemia de cólera. Ocurre que comenzó a enfermarse gente de cólera y comenzaron a morirse mucha gente rápidamente. En los primeros 3 días del brote de la infección hubo 127 muertos. En la siguiente semana, 3/4 partes de los residentes del área del Soho de Londres habían salido, se habían ido de ahí. Al final de cuentas de la epidemia, que dilató un par de semanas, murieron 616 personas. ¿Qué se hizo entonces? Pues se tenía un recuento pormenorizado de todos los muertos, con sus direcciones, y se conocía, y fue un médico el que estaba estudiando el problema, el doctor Snow. Lo que hizo fue mapear la información, es decir, en vez de ver simplemente cuántos muertos hay y sus direcciones, mapeó sobre el mapa de Londres dónde estaban las casas de las personas que estaban enfermas de cólera. Y le resultó un mapa como está tomado de referencias de la época, donde se ve claramente que hay cerca de un cierto pozo, las tomas de agua eran callejeras, la gente no recibía el agua en sus casas, sino que iba a tomar de una pompa de agua el agua, la llevaba a su casa y es la que utilizaba. Pues se veía un mapa así. Entonces simplemente comenzó a ver que cerca de círculos alrededor de una pompa de agua, de una toma de agua de Londres, era donde estaban la mayor cantidad de enfermos. Esa fue la única información que se obtuvo, porque él hizo el experimento, fue a tomar muestras del agua y estudió químicamente, bacteriológicamente el agua, y no pudo demostrar que esa agua estaba contaminada. Pero le presentó a la administración de la ciudad el mapa de cómo se estaban presentando los enfermos, y decidieron cerrar la toma de agua. Al día siguiente cesaron los nuevos casos, pararon la infección. En efecto estaba contaminada, sin embargo la química y la microbiología de la época no daba para probar que en efecto la toma contaminada era esta. Bueno, lo que muestra esto es que los datos pueden tener una estructura, en este caso es una estructura geográfica, y es un poco lo que vamos a pensar, la estructura espacial de los datos, que hay que descubrirla. En los datos no viene dada, nadie le avisa a uno, hay que descubrir la estructura, y esa estructura va a darnos la información más relevante del problema. Por supuesto, no siempre es tan bonito que los datos estén estructurados geográficamente como en problemas como este, pero hay muchas situaciones donde la estructura espacial dice muchas cosas, y vamos a tratar ese tipo de situaciones. El tipo de preguntas que hace uno en este tipo de análisis de información, y esto está tomado de la Wikipedia, y la Wikipedia lo toma textualmente de un artículo de Carson. Lo que dice es que el tipo de problemas que son más importantes son este tipo de preguntas. ¿Cómo inferir estructura de varias dimensiones, estructura espacial de los datos, de representaciones de más bajas dimensiones, representaciones planas, lineales de información? Esto es un poco lo que
lo que pasa con la vista humana, con las inferencias que hacemos con la vista. Y dentro de un momento abundo en este sentido. Otra pregunta es, a partir de puntos discretos, de cantidades de información discretas regadas en el espacio, ¿cómo inferir una estructura global de los datos? Y vamos a ver ejemplos. Aquí lo que quiero mencionar, algo acerca de la visión que me parece muy interesante. Cuando Helmholtz, el físico alemán, en 1860 comienza a estudiar la visión humana, se le ocurre estudiar el ojo humano como un aparato de óptica. En esa época todo el mundo pensaba que el ojo era una maravilla, que como aparato óptico era sensacional. De hecho lo utilizan la gente que cree en estas cosas, como en el diseño del ser humano por un Dios, lo utiliza como ejemplo de diseño. Bueno, sucede que Helmholtz encontró que en realidad el ojo es una porquería, como aparato óptico es malísimo, y en efecto se ha ido comprobando que el ojo humano es malísimo como un instrumento óptico. Lo que uno ve realmente son manchas, ve uno pocas manchas. Sin embargo, el cerebro tiene una experiencia, tiene información previa y completa las imágenes por medio de la información que tiene previa. Entonces realmente se está haciendo una inferencia estadística en el cerebro de la información, y esa inferencia estadística es lo que uno ve, no lo que realmente el ojo está proyectando en el cerebro. Bueno. Entonces un ejemplo simple, muy simple, y dentro de un momento doy otros ejemplos. Si tengo datos o tengo puntos en el espacio como esto, que puede ser muchas cosas, puede ser bueno, no sé, algo que estoy viendo por medio de un telescopio, o yo qué sé, veo estos puntos alineados o no alineados en esta formación. ¿Qué pienso que es eso? Entonces el cerebro inmediatamente piensa, es un círculo. Infiero que es un círculo. En realidad puede ser una dona delgada, no lo sé, pero de alguna manera estoy completando la imagen, porque aquí no hay una dona, ni hay un círculo, hay un montón de puntos. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente este tipo de trabajo que hace el cerebro, completar la figura y pensar que esto es una dona, un círculo, algo que tiene una estructura más asible, con más carne, que simplemente un conjunto de puntos que pueden no tener ni ton ni son. Entonces vamos a tratar de darle una estructura más ordenada a las nubes de puntos, nubes en el espacio euclidiano. Vamos a definir un complejo simplicial y vamos a ver qué quiere decir eso. En realidad vamos a definir muchos complejos simpliciales por medio de los datos que tenemos aquí. Vamos a tratar de encontrar una estructura, las estructuras escondidas en estos conjuntos a los cuales les vamos a construir los complejos simpliciales, y allí vamos a hacer uso del álgebra, la homología simplicial, y luego vamos a estudiar lo que se le llama homología persistente, que es pues como esas estructuras donde vale la pena observar con mayor detenimiento. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos estos puntos, esta nube de puntos, y comenzamos a unirlos con líneas,
comenzamos a unirlos con líneas para tratarle de dar más carnita a la figura. Por ejemplo, podemos decidir que todos los que están a distancia menor que este diámetro, que un círculo como este, los uno por medio de una línea, y entonces me queda una figura como esta. Este es una sección del círculo completo, pero entonces vemos que, por ejemplo, si hago eso repetidamente a lo largo de toda la circunferencia de puntos, pues me va a quedar algo así como una rosca. Entonces, vamos a trabajar con esa rosca, a ver qué me dice. Ese va a ser un complejo simplicial. Vamos a calcular la homología del complejo simplicial. Vamos a ver qué quiere decir eso de homología. Y luego vamos a ver una manera de codificar la información de la homología simplicial en un código de barras. Bueno, tengo muchas maneras de asociarle complejos simpliciales. No he dicho qué es un complejo simplicial, dentro de un momento digo, pero hay muchas maneras de asociarle. Vamos a construirlos mejor a nubes de puntos. Si tengo una nube de puntos, puedo fijarme puedo construir los círculos de radio epsilon o diámetro epsilon, da lo mismo, alrededor de cada uno de los puntos. Y luego puedo unir los puntos que están dentro de los círculos con los puntos del centro del círculo, y eso me da un complejo. Ese complejo se llama el complejo de Čech. O bien puedo hacer una cosa un poquito más sofisticada, donde completamos, le ponemos caras a las superficies. Esencialmente, si pensamos en que completamos las membranas cada vez que tengo un triángulo, que no tiene, como elemental, pues que no tiene nada que lo obstruya, entonces pongo una membrana, y cada vez que tenga membranas, como en que son del mismo color, completo con una membrana del mismo color, y entonces formo otro complejo que se conoce como el complejo de Rips. No son equivalentes tomar los dos complejos. De alguna manera el complejo de Čech tiene un poco de más de información, pero se acostumbra a utilizar el complejo de Rips. No tiene mayor importancia cuál se utilice, la información es esencialmente la misma. ¿Qué es el complejo simplicial? El complejo simplicial, aquí lo que estoy haciendo es unir diversos puntos con líneas rectas, a formar triángulos, y luego si estoy trabajando en 2 dimensiones, entonces formo triángulos. Si estoy trabajando en 3 dimensiones, entonces puedo formar tetaedros. Y entonces el complejo simplicial de dimensión 0, el complejo simplicial, el simplejo de dimensión 0 es el punto, el simplejo de dimensión 1 es la línea recta, de dimensión 2 es un triángulo, de dimensión 3 es un tetaedro, y luego puedo formar complejos simpliciales, donde el complejo quiere decir que hay varios simplejos involucrados, donde pues puedo pegar simplejos a formar una unión de simplejos. Lo único que pido es que si 2 simplejos se intersectan en vértices o en caras de los simplejos. Entonces, si sigo esas reglas, estamos construyendo complejos simpliciales de dimensiones 2 o 3. Y de hecho como me interesa estudiarlos en el espacio, vamos a quedarnos en dimensión 2 y 3. Bueno, esto es lo que se utiliza para construir cosas. De hecho, la tridilosa es el principio que utiliza.
pero bueno, el método de construcción utilizando los simplejos en la vida real es muy usado desde hace unos cuantos miles de años. Bueno, lo que nos interesa es que podemos construir complejos simpliciales a partir de nubes de datos. Por ejemplo, tenemos esta nube de datos y construimos el complejo de RIPS asociado a los puntos con bolas de radio epsilon como están dibujadas aquí, y entonces miren, me queda un complejo de RIPS como este. Si tomo bolas más grandes, pues automáticamente tengo más líneas, más superficies, y entonces tengo un simplejo como este, un complejo simplicial como este, y con radio epsilon de este obtengo un complejo de RIPS como este, y así sucesivamente. En realidad es claro que si tengo un radio epsilon más grande que delta, entonces el complejo de RIPS de radio delta queda contenido en el complejo de RIPS de radio epsilon, eso es muy claro. Lo que vamos a estudiar es la homología. La homología tiene interés porque lo que uno se pregunta es qué características describen, qué características importantes tienen los complejos que estamos dibujando aquí. Características que me digan algo más allá de que hice el dibujito, que trascienda el dibujo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso de topología, que justo la topología, la idea que tiene detrás es que no depende del dibujo mismo que estamos haciendo, sino de algunas otras propiedades. Lo que vamos a hacer es asociarles a estos complejos su homología. Bueno, esto es, estos dibujos los obtuvo Odín Eufrasio. Está recuperando los programas que se utilizaron, por ejemplo, estos son copias de un artículo, pero estos ya no son copias de un artículo, estos ya son producidos por Odín, los dibujos de los complejos de RIPS. Y les voy a poner un ejemplo. Si ven esta nube de puntos, ¿qué es esta nube de puntos? Bueno, cualquiera puede decir, pues es la cara de alguien, ¿no? Pero no necesariamente sabe uno de la cara de quién. Pero la información debe de estar allí, o al menos parte de la información. De hecho, esta es una selección de 2000 puntos al azar de una selección, de una digitalización de un rostro humano de 50,000 puntos. Entonces, tiene menos información que la que se conoce. Pero comencemos a construir el complejo de RIPS de esta nube de puntos. Bueno, esto da de frente y de perfil una primera aproximación con radio epsilon 0.1 y con un poco más de radio, el complejo de RIPS da estos rostros. ¿Todavía no identifican quién es? ¿No? Bueno. Mariano. Y tiene la digitalización de su rostro y estamos trabajando en un proyecto conjunto, Mariano, Odín y yo mismo, para utilizar los programas desarrollados en la Universidad de Stanford, pero usarlos libremente ya. Los programas son públicos, se pueden utilizar, pero bueno, hay que estudiarlos, y Odín lo ha hecho, para poder modificar la estructura del programa y que el programa haga también lo que uno quiere y no nada más lo que la Universidad de Stanford dijo. Lo que queremos es sustituir la nube de datos, los datos por complejos simpliciales que dependen de un parámetro. El parámetro es el radio con el que se construye el complejo de RIPS. Analizar topológicamente estos complejos utilizando topología algebraica
construir la homología persistente, y vamos a explicar por qué es importante la homología persistente, y construir el código de barras, que está basado en unos números que se conocen como el número de Betti. Los números de Betti es en honor a Enrico Betti, un matemático italiano. Poincaré fue el que dio este nombre a las invariantes que vamos a definir. Bueno, todo el mundo sabe que es un conjunto convexo. Los complejos simpliciales ya los definí de alguna manera, no completamente formal, pero vamos a pensar que tengo una orientación de los complejos. Entonces, los complejos en dimensión 2, por ejemplo, en dimensión 1 es una línea, pues podemos pensarla orientada. En dimensión 2 vamos a pensar que tiene una orientación cada uno de los lados del complejo. Lo mismo para las caras del complejo tridimensional. Entonces vamos a pensar orientadas las superficies. Pero la orientación es esencialmente arbitraria. Simplemente la fijamos de tal manera que podemos definir, lo que nos interesa es que vamos a definir grupos, vamos a definir cadenas, dado un complejo simplicial, podemos definir cadenas de complejos, como simplemente tomar el grupo abeliano generado por los complejos simpliciales, de tal manera que puedo hacer sumas, sumas de complejos, esencialmente es lo que me interesa. Entonces son sumas formales, y para eso necesito tener una orientación para tener poder usar signos. La gracia de los complejos es que una vez que defino una orientación, puedo dar instrucciones de pegado. Lo que es la homología son instrucciones de pegado. Vamos a decir cómo pegar un complejo como este aquí, a otro complejo como este aquí. Y vamos a querer que la orientación de este lado, que es común, sea la misma orientación para los dos. Entonces, si el complejo, digamos este complejo de aquí abajo, tenía este lado, entre B0 y B2, tenía otra orientación, le cambio el signo. Para que tenga la misma orientación. Entonces, de tal manera que cuando tengo dos pegados, este lado realmente lo puedo decir, va de B0 en B2 o al revés. Y lo mismo hago con todos los complejos en todas las dimensiones. Entonces, lo importante es que puedo definir un morfismo del grupo abeliano generado por el complejo simplicial K en sí mismo, de tal manera que este morfismo tiene la propiedad de que compuesto consigo mismo me da 0. Lo que hacemos esencialmente es, dentro de un complejo, por ejemplo, una superficie, un complejo de dimensión 2, un simplejo de dimensión 2, lo que hago es tomar la suma de los lados de más este, me da 0. De tal manera que el formalismo es dentro de un complejo, para cada complejo, con caras nu0 hasta nu-q, lo que definimos es el delta asociado a lo defino como la suma alternada de los complejos generados cuando omito la cara i y le doy el signo -1 a la i al complejo correspondiente. Entonces tengo un morfismo, un endomorfismo de las cadenas del complejo,
de tal manera que compuesto el morfismo consigo mismo me da 0. Eso se llama un morfismo, un operador de frontera o una diferencial, y tiene propiedades muy interesantes. Esencialmente no vamos a hacer homología con detalle aquí, pero si tengo un grupo abeliano y un endomorfismo que tiene esa propiedad, vamos a poder definir la homología del complejo, que resulta ser un invariante. Y voy a insistir en que eso es un invariante. ¿Y qué quiero decir con eso? Puedo tener otros complejos que se ven parecidos, que se ven esencialmente iguales. Es decir, que tienen un homomorfismo, un difeomorfismo del complejo en sí mismo, un complejo difeomorfo a otro complejo. Y tengo el operador de frontera de un complejo y otro que resulta ser igual, o que resulta ser el mismo, pero simplemente conjugado con el anterior. Entonces esos dos difeomorfismos iguales, o iguales hasta un homomorfismo, resulta que tienen la misma homología. Esta homología, cuando defino el núcleo del operador diferencial dividido entre las fronteras del operador diferencial, entonces formo este es un subgrupo de porque el delta cuadrado da 0, entonces las fronteras caen dentro de los ciclos, entonces formo este cociente. Resulta ser un invariante. No depende de cómo se vea el complejo simplicial. Entonces tiene la ventaja de que esto va más allá de la disposición espacial de los simplejos. Si tengo un complejo de cadenas o un complejo simplicial que es igual hasta transformaciones con otro, resulta que tienen la misma homología. Vamos a tener que construir este cociente, los ciclos sobre las fronteras, y los ciclos sobre las fronteras me van a dar un invariante que se llama la homología del complejo simplicial. Bueno, lo que tenemos que hacer es un cálculo de dos grupos y el cociente. En realidad esto lo podemos hacer con matrices. Lo que estamos haciendo en realidad son operadores matriciales o de grupos abelianos, y lo que resulta ser es que estamos tomando un subgrupo del grupo abeliano y un cociente del grupo abeliano, y nos preguntamos qué resulta. Resulta que hay resultados de álgebra que me dicen que ese cociente siempre va a tener la siguiente estructura: una suma de grupos finitos y un grupo infinito que es copias de los enteros, un cierto número de copias de los enteros. Ese número de copias, este número se llama el número de Betti, es la homología. Entonces, la homología resulta ser un cociente de dos grupos. El cociente de esos dos grupos resulta ser la suma de un número finito de grupos y un cierto número de copias de los enteros. El número de copias es un número bien definido, porque este es un invariante para el complejo. Entonces, dado el complejo simplicial, la homología simplicial de orden 0 de un complejo simplicial siempre resulta ser el número de copias de los enteros, donde el número de copias es el número de componentes conexas del simplejo, del complejo simplicial. Eso es un ejercicio, es muy fácil ver. En los diferentes niveles, en los diferentes grados del complejo simplicial, resulta ser el grupo, la homología simplicial, la homología de nivel Q
resulta ser el núcleo de un morfismo sobre la imagen de otro morfismo. Estos morfismos, estamos trabajando sobre los enteros, por ejemplo, pero podemos trabajar sobre anillos con división, anillos, perdón, no con división, sino que el producto de dos números diferentes de cero resulta diferente de cero. Y entonces la homología resulta ser el núcleo de un morfismo sobre la imagen de otro morfismo que resulta ser copia de grupos finitos y los enteros repetidos cierto número de veces. Ese número de veces se llama el número de Betti asociado a la dimensión Q, o el rango eso también se le llama el rango de la homología. Esto, a nivel de anillos, resulta ser un teorema de Smith que viene de 1861. Le llamó a Víctor la atención que es un teorema viejo. Bueno, regreso a lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una nube de puntos. Tenemos una nube de puntos. Definimos para esa nube de puntos complejos de Rips con diferentes épsilons. Para diferentes épsilons están contenidos unos en otros. Eso se llama la filtración de Rips. Podemos, para cada uno de esos complejos de Rips, podemos definir la homología. La homología a diferentes niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2. Y hoy vamos a ver qué da. Entonces tenemos morfismos entre los complejos. Estas inclusiones se convierten en morfismos, no se convierten en inclusiones necesariamente. Y nos observamos en el rango de cada uno de estos complejos de grupos de homología. El rango de la parte libre de torsión es lo que se le llama el número de Betti. Entonces tenemos esto. Voy a decir qué es lo que resulta. Sucede que es muy sencillo estudiar esto porque el número de Betti de nivel de rango 0 resulta contar el número de componentes conexas. El número de Betti de nivel 1 resulta contar el número de roscas, de círculos o de donas que hay en el complejo. Y el número de Betti de rango 2 resulta en contar el número de espacios vacíos que quedan incluidos en el complejo. Entonces voy a enseñarles. Por ejemplo, en una dona como esta, un toro, ¿cuántos círculos tengo? Son círculos que sean algebraicamente independientes. Podemos dibujar dos círculos, uno en la superficie, uno dentro y otro fuera. Entonces tengo tengo un círculo que puede ser y otro círculo que es transverso. Y es algebraicamente independiente porque no puedo convertir uno en otro. Entonces tengo dos círculos. Y tengo un agujero, tengo un espacio vacío, porque dentro del complejo queda el espacio incluido en la dona. ¿De cuántas maneras puedo formar espacios vacíos en un complejo de dimensión 2? Puedo formar espacios vacíos de dos maneras. O los dejo dentro de una dona o los dejo dentro de una esfera. Y esencialmente son diferentes los espacios vacíos. ¿Sí? Entonces puedo formar espacios vacíos en donas o en esferas. ¿De cuántas maneras puedo formar lazos o círculos? Pues puedo formar círculos pues son como estos.
son círculos de puntos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 círculos, esencialmente. En este tengo 2, 1 y 2, que son en la dona. Espacios vacíos, aquí tengo un espacio vacío. Aquí no tengo ningún espacio vacío. Aquí tengo un espacio vacío único, que es el de dentro de la esfera. Entonces, lo que estamos contando con la homología es componentes conexas en el nivel 0. En el nivel 1 estamos contando círculos y donas. Y en el nivel 2 estamos contando donas, los espacios vacíos de las donas y los espacios vacíos de las esferas. Bueno, entonces ya que eso valga por hablar de la homología. Entonces, ¿qué es la homología persistente? Ya tenemos todos los ingredientes. La homología persistente es, tenemos una nube de puntos. Comenzamos con diferentes épsilons a construir los complejos de RIPS, que resultan en diferentes complejos. Ahora contemos en el nivel 0, en el nivel 1 y en el nivel 2, contemos cuántos elementos tengo. En lo que contamos es cuántas componentes conexas tenemos en H0, en los diferentes complejos de RIPS. En contamos cuántos círculos tenemos o donas tenemos en el complejo de RIPS correspondiente. Por ejemplo, aquí tengo una dona que corresponde a este espacio vacío, y es el único espacio vacío que tengo. Entonces no resultan esferas, sino resultan esferas compactas. Entonces, a diferentes niveles de épsilon tenemos diferentes homologías. Y dibujar esto de esta manera, con rayas, es lo que se le conoce como el código de barras. Es decir, lo que estamos haciendo es que por cada elemento que tenga yo de las diferentes homologías, pongo una barra, y lo pongo en la barra por todo lo que ocupe en las épsilons, desde que nace hasta que muere. De tal manera que tengo entonces un código de barras asociado, y eso es lo que describe la homología persistente. Ahora, ¿qué es la homología persistente? La homología persistente es que yo busque, y eso no hay una receta, no hay una manera canónica de hacerlo, que yo busque donde es más interesante la épsilon. Que ¿para qué épsilons la homología persiste? La homología persiste, por ejemplo, tengo una homología aquí asociada a un H1 y se queda viviendo durante un rato para diferentes épsilons. Entonces digo que persiste la homología. La cuestión es que cuando yo construyo un complejo de RIPS asociado a una figura como un rostro, puede ser que aparezca un círculo y ese círculo desaparece muy rápidamente. Entonces no persistió. Entonces me olvido de él, no era importante. Entonces lo que nos va a interesar es cuando persistan los componentes de la homología. Entonces, por ejemplo, aquí en un ejemplo como las épsilon más interesantes probablemente están en este rango, porque aquí la H2 es diferente de 0, la H1 es diferente de 0, la H0 es diferente de 0, entonces me parece más interesante. Pero puede haber otras razones por las cuales observe yo épsilons diferentes y obtenga yo información relevante. A nivel de teoría de módulos, esto se puede interpretar de la siguiente manera, y lo voy a hacer muy rápidamente. Si tienen un conjunto ordenado, totalmente ordenado, que en este caso lo que hemos tomado son los números reales, porque las épsilons corrían sobre los reales positivos, de hecho. Entonces tenemos un conjunto totalmente ordenado, y es importante que tenga un subconjunto
numerable denso, como los números reales. Vamos a decir que una familia de módulos es un módulo persistente con estos índices 1 hasta n, si sucede que podemos definir una familia de morfismos de esta manera entre los espacios. Vamos a decir que un módulo, que un objeto como este, es un intervalo. Vamos a decir que es un intervalo si esencialmente si un espacio, si un número es menor o igual que está entre dos números, entonces tenemos que el espacio, estos morfismos son inclusiones. Que estos morfismos son inclusiones, que vamos a llamar intervalos. El teorema nos dice que si tenemos familias de espacios de esta manera, que tienen dimensión finita, puntualmente, que en cada punto tienen dimensión finita, entonces se puede escribir ese módulo como suma directa de módulos formados por intervalos. Es decir, se puede construir la homología, el código de barras se puede construir. Se puede construir el código de barras del módulo. ¿De cuándo es este teorema? Este teorema fue probado este año. ¿Este año? Esta es la bibliografía. Este teorema es de Bill Crowley-Booby, y trabajando él con gente de homología persistente, demuestra de hecho una generalización de ese teorema, donde basta con que los espacios tengan condición de cadena descendente en núcleos y en imágenes, basta para que puedan escribirse como suma de módulos de intervalo. Entonces esto nos dice que también teóricamente se está trabajando en el tema, y de hecho también nos dice que quedan muchas preguntas abiertas, porque por ejemplo, aquí estamos tomando un conjunto totalmente ordenado, pero ¿qué pasa si tenemos un conjunto que no sea totalmente ordenado? Por ejemplo, dos rectas reales pegadas en un punto, donde el orden de cada pedazo es el orden de la recta correspondiente. Es decir, tenemos un conjunto que no es totalmente ordenado. Entonces, ¿esto sigue valiendo? ¿No sigue valiendo? ¿Para qué conjuntos? En general no es cierto, pero ¿para qué conjuntos sigue siendo cierto estos teoremas de descomposición? Son problemas abiertos. Quiero mencionar que la homología lo que me está diciendo es que tengo una nube de puntos, que en principio no hace sentido. Le asocio el complejo de Rips con cierta épsilon, entonces hace más sentido. Puedo observar la homología. La homología lo que me está diciendo es que tengo información relevante de la estructura de los puntos del complejo de Rips. Esencialmente tengo círculos, tengo agujeros, tengo donas, ese tipo de estructura que puedo definir de manera más matemática con la homología. La homología persistente lo que nos va a decir es que vamos a poder medir en ciertas ocasiones la homología invariante bajo pequeñas deformaciones. Lo que nos interesa es que esto no dependa. Si tenemos información que se modifica con ruido, que no me altere eso la homología que estamos midiendo. Entonces, que sea invariante bajo ruido. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo donde le asocian una estructura como hacia un caballo, y el número de patas no se modifica porque el caballo corre un poco más rápido, más despacio. Entonces eso es justo lo que nos interesa cuando midamos la homología, que los datos de la estructura homológica se mantengan a pesar de cierta cantidad de ruido.
Bueno, esto es un ejemplo de que hay problemas, que no es tan fácil la cuestión. Por ejemplo, si tengo en el espacio datos estructurados como estas hélices, pero estoy observando los datos de arriba abajo, pues lo que observo es un círculo. Si lo observo en otras posiciones, también puede ser que obtenga yo un círculo. Entonces, hay que... La extrapolación de dimensión 2 a dimensión 3 es delicada. Es delicada y hay que hacerla. Hay estudios en ese sentido. Un complejo RIPS asociado a un cuerpo. Y luego quiero terminar con dos ideas que me hago con relación a la capacidad humana de entender la naturaleza con respecto a la estructura homológica que estamos describiendo de los complejos de RIPS. Por un lado, la pregunta es la percepción humana, la percepción de la naturaleza. ¿Sigue patrones como la homología persistente? Pregunto. No lo sé. Es decir, si yo registro la información de un rostro que estoy viendo, la información que registro, o el registro del cerebro, tiene que ver con una estructura de homología persistente de los datos que estoy viendo, yo creo que debe de haber algo de eso, pero no lo sé. Debe de poderse plantear experimentos de percepción que tengan que ver con esto. Otra pregunta muy asociada a eso. Este dibujo es un dibujo de un niño de 2 años de edad. La evolución de los niños cuando hacen dibujos van pasando por diferentes etapas. Esas etapas dependen también de homología persistente o no. No lo sé. Bueno, no sé que se haya estudiado. Pero podría ser, porque, por ejemplo, de hecho, reportan los que estudian este tipo de cosas que un niño, cuando comienza a dibujar un rostro humano, primero hace una bola. Luego la bola le pone 2 bolitas, que son los ojos, pero no registra las orejas. ¿Sí? Luego, cuando avanza, registra las orejas. Eso lo podemos pensar perfectamente como que la épsilon se hace más pequeña y registra con mayor delicadeza el rostro y corresponde a una figura más elaborada. No lo sé. Yo creo que pueden ser preguntas interesantes para el estudio de hecho, no solo reconocimiento de patrones, sino ayudas visuales u otro tipo de cuestiones, porque como les decía yo, la vista es un muy mal artefacto de la naturaleza. En fin, creo que hay muchas preguntas abiertas, muchos temas que discutir. Tanto esto sería más como reconocimiento de patrones, psicología, hasta matemáticas. Matemáticas, lo que les digo, problemas de descomposición en suma de intervalos, de módulos de intervalos, son problemas abiertos que se conocen solo para el caso de conjuntos bien ordenados, conjuntos totalmente ordenados, con otras características adicionales. Bueno, pues es lo que les quería platicar. Gracias.